Hola mis nobles, quien les habla es Davi. Sean bienvenidos a otro de nuestros videos. Y mis nobles, quiero llamar su atención porque siempre que hablamos de señales del fin del mundo, señales apocalípticas, los propios cristianos siempre están atentos a eso porque fue una recomendación del propio Mesías, ¿verdad? Él dijo que cuando llegue el regreso, ¿verdad?, del Hijo del Hombre, Él vendrá como un ladrón, nadie lo estará esperando, llegará de repente. Pero, ¿verdad?, para aquellos que conocen la palabra de Dios, que creen en las profecías, deben estar atentos a las señales, porque esas señales serían el anuncio, ¿verdad?, de la proximidad, de la llegada de ese día. ¿Y a qué es a lo que siempre miramos? A la naturaleza, a los fenómenos que están ocurriendo, y son muchos al mismo tiempo, ¿verdad? Tienes incendios que surgen de la nada, terremotos, lugares fríos que se están volviendo más cálidos, en fin, muchas cosas sucediendo en el mundo al mismo tiempo. Pero yo te diría que donde realmente está pasando desapercibido y donde hay más señales, más que semáforos, es justamente en el comportamiento humano. Para que te des una idea, ahora mismo los cristianos están siendo eliminados en partes del mundo y nadie está hablando de eso. Cuando ves a cualquier persona hacer una crítica a determinadas prácticas religiosas, que incluso incluyen sacrificios de comida, animales, aquí en Brasil tenemos que aguantar eso, ¿verdad? Incluso los dioses del Olimpo ya decidieron que si una persona que sigue eso sacrifica a tu gato, eso no es un crimen, porque está practicando su religión y tal vez no lo sabía. En fin, ya mostramos casos así que ella absolvió y es como dije, ellos no crean la ley porque no crean leyes, pero cuando hacen un juicio como ese, como fue el caso, ¿verdad? Como no lo informé aquí, hubo gente que dijo, no, eso es noticia falsa. No, ellos absolvieron a una persona que atraparon con un felino así, la sacrificó y entonces eso abre jurisprudencia para que otro juez ni siquiera juzgue el caso, simplemente aplique ese mismo criterio y eso se puede hacer, ¿verdad? Es la llamada jurisprudencia, aunque no exista una ley específica, pero como ya hubo el juicio y esa fue la decisión de los dioses, otro juez puede simplemente seguirla. Entonces, para que veas que ni eso, ¿verdad? Podemos hablar abiertamente mientras que de nuestro lado los cristianos estamos siendo sacrificados todo el tiempo. Entonces, quiero que veas este fragmento de este video aquí. Mira, escucha. Bien, hay algo aterrador sucediendo en Nigeria que debería preocupar a todo cristiano y prácticamente no veo a nadie hablando sobre eso. Mataron a 9 personas de la misma familia. El más pequeño tenía 2 meses de vida. Fue de madrugada, todos estaban dormidos. Los hombres entraron armados preguntando por el pastor Ezequiel Dacomo, un hombre que pasaba los días denunciando exactamente esto que le pasó a él. Pero antes de disparar dijeron que ahí todos aprenderían. Sería una lección. 9 murieron, 3 lograron escapar y el entierro colectivo fue al día siguiente. Pero lo que pocas personas saben es que Nigeria es el país donde muere el mayor número de cristianos en el mundo. En 2008, cuando estuve en Lagos, Nigeria, no pude ir a un culto porque un día antes un grupo había ametrallado una iglesia en ese mismo barrio. En 2026, de los casi 5,000 cristianos asesinados por su fe en el mundo, más de 3,400 eran nigerianos. Y solo en julio de este año, más de 350 ya han sido asesinados. Eso es un promedio de más de 11 personas por día. Y otro detalle es que el líder del gobierno nigeriano es musulmán y niega esta persecución religiosa. Él dice que es un conflicto por tierras y por poder. Y tal vez todo eso sea verdad al mismo tiempo. Pero ninguna de esas explicaciones responde a una pregunta simple. Si la disputa es por territorio, ¿por qué quitarle la vida a los niños? Aquí en Brasil, más del 90% de la población se declara religiosa. Y esta semana, mientras esas familias enteras eran enterradas en Nigeria por causa de su fe, nuestra principal discusión en las redes fue otra. Discutimos y nos indignamos con Vini Jr. que se hizo la armonización facial, pero no nos indignamos con que enterraran a toda una familia. Y eso no puede ser normal ni aceptable. Ver y saber de este tipo de cosas debería incomodarnos profundamente y hacernos pensar y actuar por esta causa. Cuando una generación decide que creer es cosa de gente débil y cuando el padre no siembra nada en casa, algo ocupa ese lugar, siempre lo ocupa. Tiempos fáciles crean hombres que no saben defender nada. Y los hombres que no saben defender nada entregan sin darse cuenta lo que fue construido con mucho dolor y mucho esfuerzo. Hoy ese tipo de noticia hasta parece lejana, pero tal vez esté más cerca de lo que imaginas.
Tenemos un gobierno que apoya a dictadores y parece indiferente a la persecución de los cristianos, y por eso lo digo, la elección de 2026 va a ser decisiva para la familia conservadora y para los cristianos. Ahora sígueme y comparte este video con tu iglesia y etiqueta a alguien que necesita escuchar esto hoy. Pues sí, ¿verdad, amigos? Él habló de esos casos en Nigeria y es un buen punto de reflexión. Para mí es una señal clara, ¿no? Porque esa persecución a los cristianos está ocurriendo en varios lugares del mundo. Nadie habla de eso porque ocurrió en Nigeria. Cuando vas a preguntar, las autoridades locales lo niegan. No, eso es una disputa de tierras. Pero qué coincidencia que no pasa con el otro lado, porque si es una disputa, exterminan al otro, ¿no? ¿No es así? ¿Sí? Una disputa de tierras también pasaría con otros que no tuvieran ese sesgo religioso, ¿no? Pasaría con otros que tienen otras creencias. Pero no, pasa justamente con los cristianos. ¿Por qué será? Pero cuando vas a preguntar, ves a una autoridad que está ahí, ¿no? Musulmán, odia a los cristianos. ¿Qué dice él? No, yo lo niego. Y así se queda, la prensa lo encubre porque si quisiera revelarlo solo tendría que ir a China. No es de ahora, hermanos míos, no. Mucha gente habla de personas que desaparecen allá en esa región, que podrían, ¿no? Olavo de Carvalho decía eso. Hay un video de él de hace 6 años donde deja claro, ¿no? Lo que pasaba con esas personas, ¿verdad? No lo voy a repetir aquí, pero tenía que ver con ese mercado de la salud que necesita mucho de órganos y etcétera. Un nuevo informe de investigación descubrió que la industria clandestina de trasplante de órganos en China ahora estaría extrayendo órganos de bebés para obtener enormes ganancias y también para prolongar la vida de los líderes del Partido Comunista Chino. El informe fue publicado por la Organización Mundial para Investigar la Persecución a Falun Gong, que es una institución sin fines de lucro, que desde hace varios años ya ha estado investigando y exponiendo esta cuestión de la extracción forzada de órganos, es decir, la remoción de órganos de una persona sin su consentimiento. En uno de sus informes más recientes, la organización saca a la luz que hospitales militares del Partido Comunista Chino habrían hecho avances significativos en la implementación de trasplantes de órganos de bebés. El informe afirma que, en realidad, esto ya se estaría realizando por estos hospitales militares desde hace más de una década, pero que en los últimos tiempos han sido capaces de superar grandes obstáculos técnicos, lo que les permitió comenzar gradualmente a implementar estos trasplantes de órganos en bebés a gran escala. El informe afirma lo siguiente, abro comillas, debido al tamaño extremadamente pequeño de los órganos infantiles y de sus delicados vasos sanguíneos, las cirugías eran sumamente difíciles y presentaban un riesgo significativo de trombosis, lo que llevaba a una alta tasa de fracaso en las etapas iniciales. Sin embargo, en los últimos años, esta tecnología ha experimentado avances críticos, lo que llevó al sistema médico militar a volver a enfocar su atención en los órganos infantiles. Cierro comillas. En fin, ya entendiste. Sí, Olavo de Carvalho denunció mucho eso, que el gobierno chino estaba involucrado en eso. Pero nunca nadie logra probarlo. ¿Por qué? Porque tienen que admitirlo ellos. Tendría que haber una revolución allá, ¿no? Para que otro gobierno entrara y mostrara esas porquerías. Pero como ellos son la propia autoridad, ¿cómo crees que vas a poder probar eso? Entonces esa es la gran cuestión. Porque hay gente que dice, pero principalmente cuando hablas con alguien de izquierda, alguien que apoya toda esa porquería, te va a decir eso de inmediato. Pero ¿dónde están las pruebas de eso? Quiero las estadísticas, pero ¿a quién le vas a pedir pruebas? Justamente a quien está cometiendo el crimen, entonces realmente es complicado. Ahora, esa persecución ha aumentado mucho, ¿verdad? Llevan décadas con el Partido Comunista en el poder. Pero ellos no habían llegado al punto de estar derribando iglesias, arrestando cristianos, ¿verdad? Personas comunes, líderes religiosos, etcétera, como está pasando ahora. Pero lo que más me muestra, ¿verdad?, que de hecho estamos atravesando una época turbulenta, es justamente el silencio, ¿no? Las personas, incluso aquellas que tienen esa inclinación, también están calladas. Este tema no les interesa mucho. Incluso puedes ver en las views, este tipo de tema no interesa mucho. Ahora, hermanos míos, otro video aquí, otro ejemplo, ¿verdad?, de que la sociedad está completamente perdida. Y hemos hablado mucho de eso aquí, que para mí también es otra señal, principalmente en ese pasaje, ¿verdad?, que dice que el hombre se volvería amante de sí mismo. Aquí se refiere a la humanidad, ¿verdad? Mira cómo se viste esta chica, para que veas que no es cosa de machistas.
No, no es que los hombres no puedan ver a una mujer muy voluptuosa. No, no tiene nada que ver eso. Vas a ver que la forma en que esta chica se viste también impacta a otras mujeres, ¿de acuerdo? Entonces mira aquí, toda la gente mirando, ¿ves? Mira cómo está vestida. Lo malo de esto, familia, es que una chica así, ¿no? Empieza a hacerse muy famosa, ¿verdad? Algunas incluso se hacen ricas, de hecho, exponiéndose de esta manera, ¿no? Hay dos problemas graves aquí. Algunas se hacen ricas porque hay tipos que van a sitios para adultos, pagan una fortuna por estas chicas, ¿no? Y las otras ven eso y quieren seguir el ejemplo. Entonces hacen eso también, solo que ellas no llegan al punto, ¿no? La mayoría no llega al punto de abrir un sitio para adultos o trabajar en algún sitio para adultos. Entonces ella se viste así para ir al centro comercial, para ir al gimnasio. Y ahí empiezan muchos chicos a coquetearle. Pero es lo que ya comentamos aquí, no es ese chico con el que se va a casar. Es ese chico que quiere usarla como objeto y desecharla como un pedazo de carne sucia. Porque es así como un hombre va a considerar a una mujer así. Esas que son famosas, que son millonarias, que ya no necesitan de un hombre que pueda compartir los gastos con ellas. Ellas pueden mantener a ese hombre. Ella consigue justamente el tipo de hombre para estar a su lado, que sinceramente para estar con ese tipo es mejor estar solo. Entonces es otra persona que también va a ser infeliz. Y no es casualidad, ¿verdad? Podemos comprobarlo estadísticamente con tantos casos de personas con DP. Personas que tienen el bolsillo lleno, personas que adquirieron los bienes materiales que deseaban, exponiéndose de esa manera. Y el resultado es triste. Si revisas el elenco de las películas, ¿no? Películas para adultos, por ejemplo, desde los años 90 hasta finales de 2000, 2005, por ahí, vas a ver que buena parte de ese elenco, y eso llama mucho la atención, terminó su vida de forma trágica. Pero eso a los grandes medios no les gusta mostrarlo, porque en realidad los grandes medios siempre estuvieron a favor de incentivar eso. Eso es lo que ellos llaman liberalismo. En otras épocas, pero esa chica no andaría así. ¿Por qué? Porque todo el mundo la llamaría por lo que aparenta ser, ¿cierto? Sería muy feo, no aguantaría las críticas. Pero como hoy en día hacer una crítica ya se toma como machismo o algo así, ¿verdad? Los medios realmente lograron ganar. Hermanos, si puedes ver, ¿verdad? Ya lo dije aquí, la programación antigua. No la veas para entretenerte, no. Mírala como si estuvieras viendo un documental. Vas a ver la militancia asquerosa que hacían todo el tiempo. Sí, principalmente las telenovelas que son de finales de los 70 hasta principios de los 80. Vas a ver las barbaridades que propagaban y cómo estaban manipulando la mente de las personas. Entonces, llegamos al resultado de eso, ¿verdad? Eso no se hizo solo en Globo, ¿ok? Para que te des una idea, pongo a Globo aquí como ejemplo porque era la más grande. Pero esto fue global, un movimiento global. Entonces, hoy tienes a estas chicas comportándose así. Dejando claro en estas imágenes que incluso sorprende a otras mujeres, ¿verdad? Cuando ven esa vestimenta. Ahora pasamos a otra señal, ¿verdad? Para mí, ahí queda comprobado el hombre amante de sí mismo. Aquí tenemos a alguien que ya debería ser internado, pero hoy en día, si dices que una persona así debe ser internada, también es capaz de que te arresten a ti. Mira, mejor me quedo sin comentarios, ¿va? Mira a esta persona aquí que insiste en que es un perro, mira nada más. Mira qué escena, hermano. ¿Entendiste, verdad? Esta persona dijo que se siente un perro. Empezó a comportarse... Hasta me atraganté aquí. Como perro. El perro lo vio y dijo, ¿eres perro o no? Entonces hizo que ella volviera a ser persona, ¿verdad? Gracioso que cuando el perro empezó a morder ahí, ella no dijo nada. Tampoco ladró ni mordió al perro, ¿verdad? Se levantó. En el instante volvió a ser persona. Eso es, hermano, me acuerdo de los más viejos aquí. Aquí mis abuelos decían que el remedio para loco era otro loco encima de ellos, ¿verdad? Entonces, ustedes son terribles. Entonces, creo que esta imagen lo deja muy claro, ¿verdad, hermanos míos? Porque esto es una payasada, ¿no? Eso era para agarrar, internar, pasar unos días ahí, ¿verdad? Con camisa de fuerza y todo. Para decir, mira, si sigues comportándote así, te voy a meter aquí, ¿no? Pero desafortunadamente, hermanos míos, va a ser muy difícil arreglar este tipo de cosas, ¿no? Porque
Somos el resultado de décadas de adoctrinamiento, ¿verdad? Sí, es extremadamente importante entender eso. Para finalizar, ¿verdad? Para que no terminemos este video solo con cosas negativas, vamos a escuchar un poco de la historia de El Salvador. Es un video muy cortito. Si quieren, después podemos hacer un especial sobre eso. Estaba pensando en hacerlo, familia. Un video así de media hora en adelante, ¿verdad? Hablando sobre la historia de El Salvador, los puntos principales. Si quieren, podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, solo para que veas. Déjame ponerlo aquí, vamos. Escuchen, familia, porque da gusto escucharlo. Vamos. Empezaron a matar personas al azar cada 30 minutos en la calle, ¿sabes? ¿Sabes cuánto tiempo tardaron? Menos de 6 meses. ¿6 meses? Sí, porque Bukele entró en guerra con las facciones. Las facciones mataron a 86 personas en las calles para presionarlo, ¿verdad? Entonces fue como, voy a entrar en guerra con ustedes, empezar a arrestar. Entonces la facción dijo, no, entonces voy a crear una crisis de seguridad pública para debilitar a ese tipo. Y él no pudo evitarlo. Empezaron a matar personas al azar cada 30 minutos en la calle. Y entonces cometieron 86 homicidios en un fin de semana. Y entonces los tipos los declararon terroristas. Ahí es donde viene esa paranoia de decir, no, entonces ustedes son terroristas. Ahora algunos derechos del Estado ya no se aplican a ustedes. No, entonces vamos a cazarlos. Y el SECOT se construyó para esa gente. El Salvador es uno de los más de 100 originales de Brasil Paralelo. Viajamos hasta el país que dice haber destruido las bandas criminales y registramos cada detalle. Para que puedas ver esta y todas nuestras otras producciones, liberamos BP para siempre. La suscripción que garantiza acceso de por vida a todo lo que ya hemos producido y lo que aún vamos a producir. Sí, familia, sí, esa es una cosa que probablemente también voy a suscribirme. No tengo ningún vínculo con Brasil Paralelo, estoy hablando de mí, ¿ok? Si quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Pero creo que la programación de ellos es muy interesante, su canal también está padrísimo, incluso voy a ver para suscribirme también. Pero bueno, familia, si El Salvador puede hacer eso, Brasil también puede hacerlo. El problema de no hacerlo no es ese captura del Estado. No son, ya sabes, los dioses del Olimpo. Mira, hermano, el gran problema de Brasil, creo que ni siquiera necesitábamos llegar al nivel de El Salvador o de otros. O de Nepal, por ejemplo, que mucha gente menciona. Bastaba con que la población entendiera, ¿no?, lo que realmente pasa. Pero lamentablemente esos frutos, ¿no?, de esas décadas de manipulación ahí están. Por eso es que no se puede. Es solamente por eso que no se puede. Porque viste las pandillas, ¿no? Si no lo entendiste bien, las pandillas, cuando él empezó a poner a la policía para ir tras ellos, para arrestar de verdad a esa bola de vagos. Y muchos de ellos murieron, ¿verdad? Ellos empezaron a quitarle la vida a ciudadanos de forma aleatoria. Tú ibas caminando por la banqueta, ellos llegaban y te exterminaban. El tipo estaba ahí en su casa, ellos irrumpían en la casa y exterminaban a toda la familia. ¿Para qué? Para que los medios locales comprados empezaran a hablar mal, ¿no? Y le echaran la culpa al gobierno. Mira, por tu culpa, por tu forma violenta de actuar, mira cuántas personas están siendo eliminadas. Por eso, hermanos míos, una persona que realmente quiera cambiar las cosas va a ser impopular. Tiene que ser impopular. Va a tener que ser una persona que llegue, por ejemplo, a los Mariños, a los Bravanelos, ¿no?, y a Edmar. Si llega a esos tipos, dueños de los grandes medios, los mandamases, y les dice, oye, no quiero ese tipo de publicación, si no te voy a meter a la cárcel. Davi, te apoyo. Eres a favor de la dictadura. Pero si no haces eso para limpiar el país, después lo liberas, dejas que hablen de todo. Pero cuando vayas a tomar las acciones que hay que tomar con esos vagabundos, que muchos van a tener que caer de verdad, fue el caso de El Salvador y no se hace, ¿verdad?, la tortilla sin romper los huevos. Si el tipo realmente va a hacer esa limpieza, tiene que tener a los medios de su lado. No puede tener a los medios todo el tiempo atacando para enfurecer a la población, que es obvio que eso, vamos allá. Cuando esas cosas empiezan a pasar, ¿cuáles son las consecuencias? Inseguridad en la calle, ¿ok? Si hay inseguridad en el país, si hay altos índices de pérdida de vidas, ¿crees que eso aumenta las inversiones en el país o las disminuye? Entonces, disminuye. ¿Y qué viene después? Crisis. Los comercios tienen miedo de abrir. Esos tipos también invadían tiendas, le disparaban al comerciante. Y entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? Imagínate, hasta puedes estar apoyando las acciones del tipo. No, el tipo tiene que hacer eso mismo. Pero, ¿y si tu papá fallece, tu hijo fallece, sigues apoyando? Obviamente muchas personas van a empezar a criticar al tipo que lo está haciendo bien y no sé qué, no sé qué. Vas a comprar los argumentos de los medios, vas a ser envenenado por los medios.
Entonces, ¿entiendes lo complicado que es? Me la paso viendo el caso de Trump, ¿verdad? Enfrentándose a esos malintencionados. Trump ya pudo haber terminado con eso hace mucho tiempo, pero ¿qué tiene él? Un Congreso que está en su contra. Él tiene unos medios que están en su contra. Él tiene una Suprema Corte que ahora ha demostrado que está en su contra. Al principio hasta lo defendía, pero bastó con que la población empezaron a escuchar, a aceptar las críticas de los medios, ¿no? La popularidad de Trump empezó a bajar. ¿Y qué pasó? Los jueces empiezan a ir contra Trump, prohibiéndole incluso actuar sin antes, ¿no? Tener una decisión del Parlamento ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Él ya no puede simplemente actuar como podía hace unos meses. Entonces no esperes, ¿verdad?, que él va a resolver esto de forma simple y fácil. Ese es el gran problema, mis hermanos. Entonces es por estas y otras razones, ¿verdad?, que estamos justamente en esta posición. Y por eso te digo que es dificilísimo cambiar. No es porque no se pueda hacer. Obvio que se puede. El problema es que la misma población no quiere. Nosotros no somos mayoría, en este caso somos minoría. Está bien, mis hermanos, espero que lo hayas entendido. Para mí todo esto son señales, ¿no?, de los tiempos difíciles que se avecinan y más difíciles para nosotros que somos brasileños. Que Dios los bendiga, un abrazo, deja en los comentarios qué piensas. Que Dios los bendiga y ahora sí me voy, adiós. Mira, voy a detener la camioneta aquí, en medio de la calle. Voy a grabar un video para mostrarles que esto es en serio. Se bromea mucho en esta página. Esta página tiene muchas bromas, pero miren que esto es en serio. Miren, en pleno miércoles, 5 de la mañana ya voy a trabajar. Miren. Cabaret. Cabaret vacío y el gimnasio lleno. Mira eso. El gimnasio lleno y el cabaret vacío, mira. Mira, no hay carros enfrente. Y aquí el gimnasio está lleno. Entonces, están viendo que el fin del mundo está cerca. El mundo se está acabando. Inversión de valores, cabaret vacío, no pongas algo así. Y el gimnasio lleno. Todo se volvió blando, que se joda, adiós. Hasta el perro está triste, este cabaret, mira, cabaret vacío, hermano. Mira al perro allá, mira qué triste está. Mira allá. Mira el gimnasio. Llena, llena.